Vamos a empezar a grabar. Vamos a hacer un repaso porque con la profe Connie nos adelantamos un poquito, hicimos geometría y enlaces la semana antes pasada y ahora vamos a hacer solo un repaso para que les sirva para el ensayo de la próxima semana, ¿ok? Entonces, esta tabla periódica la tengo más que nada como para volver atrás, para cuando hagamos los ejercicios. ¿Se acuerdan que vimos ejercicio? Vimos cómo... Ay, siempre me pasa lo mismo, muestro la respuesta. ¿Se acuerdan que vimos geometría molecular pero no hicimos ningún ejercicio? Vamos a empezar entonces con geometría molecular. Vamos a ir de atrás para adelante. Geometría molecular porque no hicimos ningún ejercicio. Vamos a ver enlaces químicos, que igual hay que hacer un refuerzo en eso. Y propiedades periódicas, ¿ya? Dice, ¿cuál es la mejor estructura de Lewis para formar el CoCl2? Me van respondiendo y después las vamos haciendo para ver cuál es y por qué, ¿ya? No sé si se ve, pero es... voy a borrarlo, voy a escribirlo mejor. CoCl2. ¿Cuál creen que es la mejor forma? ¿Cuál de estas opciones representa mejor según la estructura de Lewis? Ya tengo una E, este compuesto. ¿Alguien más? Ya. ¿Aló? Tienen nomás la chunte. Ya. Todos dicen E. Ya tiene cierto sentido, sí. Pero aquí más que nada se ve como la repartición de la electronegatividad, ¿ya? No es la E. No es la E. Pero sí es similar a la respuesta correcta. De hecho, están bien repartidos. No. ¿Y por qué no es la E? Aquí hay un problema con la E. ¿Se acuerdan de qué grupo retrocedamos un poco? Voy a borrar esto. Retrocedamos a la tabla. ¡Ay! Siempre me pasa lo mismo. Acá. Retrocedamos acá. El carbono está en el grupo 4, ¿cierto? Aquí. Entonces sabemos que el carbono, como está en el grupo 4, quiere decir que tenemos 4 electrones de valencia. ¿Me siguen? ¿Aló? Ya. Y como sabemos que tiene 4 electrones de valencia, sabemos también que necesita 4 electrones, o sea, forma 4 enlaces para poder cumplir con su regla del octeto. ¿Cierto? Que como tiene 4, le faltan 4. Y por lo tanto hace 4 enlaces covalentes, porque es un no metal, para cumplir con su regla del octeto. ¿Me siguen? ¿Aló? Ya. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá. Acá tengo claro. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y me sobran estos dos. El carbono por lo general, claro, el carbono por lo general hace todas sus... pocas veces se queda como con los electrones a un ladito, ¿ya? De partida. Como que siempre, por lo general es el átomo central, siempre, siempre. Además que este grupo, después lo vamos a ver más adelante, es bastante común, ¿ya? Después lo vamos a ver, no se preocupen, pero en fin.
Ya, entonces tenemos estas dos opciones. Y por un tema de electronegatividad, es más difícil que se forme el oxígeno con el cloro, porque va a haber como una cierta repulsión mucho más grande que si estuviesen unidas con el carbono, que el carbono es más electronegativo. ¿Ya? Entonces, estas claramente no, porque tenemos que formar 4 enlaces con el carbono. Y como dije, el carbono forma 4 enlaces porque necesita 4 electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6. Entonces necesita 2 electrones de valencia y por lo tanto forma doble enlace o 2 enlaces, uno hacia un lado y otro hacia arriba quizá. Uno para cada lado o juntos, en este caso con el carbono, que suele formarse un doble enlace con el carbono, bastante común. Y el cloro, que generalmente forma 1, porque necesita solamente un electrón de valencia para formar su regla del octeto. Entonces hubiésemos tenido estas dos opciones según la estructura de Lewis. Pero nos quedamos con la primera porque es más importante para nuestro carbono. El carbono generalmente está como átomo central, casi siempre. ¿Ya? Y porque, claro, tiene que formar estos 4 enlaces. Y así se logra una mayor estabilidad. El oxígeno, además, como que se queda siempre él con 2 electrones. Y por lo general, como si tuviera solo un par de electrones, se hubiese quedado de repente como así, como con una carga. Porque está formando más enlaces de los que el oxígeno forma, que son 2. ¿Me siguen? Y entonces la B, que les mostré el spoiler, porque siempre les muestro el spoiler, manejo muy mal con esto. ¿Ya? Entonces, otra forma de la que pueden ver, muy importante, que pueden ver la tabla periódica es así. Ay, ¿cómo retrocedo? Es así, claro, que tenemos este que es del grupo 4, entonces forma 4 enlaces. Acá tenemos el grupo 6 y le falta entonces 2, formaría 2 enlaces. No es siempre, porque pueden formar más enlaces o menos enlaces y después se quedan con cierta carga, pero hay que verlo como los electrones que le faltan. ¿Y cuántos electrones le faltan? Nos dice más o menos cuántos enlaces son los que podemos armar. ¿Me siguen? Además de Antonio. Ya. Bueno, acá. Entonces, es la B. Y aquí está mi spoiler de siempre. Ahora, tenemos beridio y cloro 2. Creo que es cloruro de berilio o algo así. ¿Es apolar o polar? Vamos a retroceder. Primero, ¿cuál es el átomo central? ¿El cloro o el beridio? El berilio. ¿Ya? Sí. Entonces, tenemos el berilio. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? Si no nos acordamos, da lo mismo, porque podemos retroceder siempre a la tabla periódica. Entonces, tenemos el berilio. ¿Y en qué grupo está? Está en el grupo 2. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2. Vaga. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro berilio? Tenemos el berilio acá. El berilio. El cloro. Y el cloro. Tenemos además que el cloro es del grupo 7. O sea que tiene 7 electrones de valencia. Por lo que necesita solo un enlace para poder cumplir con su regla del octeto. ¿Cierto? 1, 1. Entonces, lo tenemos así, ¿cierto?
y se une este con este y este con este. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Tiene sentido que se unan para ustedes así? Ya. Ahora, ¿es lineal, tetraédrico o angular? ¿Y por qué? Después vemos si es polar o apolar. Es lineal Es lineal. ¿Por qué es lineal? porque queda con el átomo central, queda con dos átomos unidos. Así. Ya, pero por ejemplo, si nosotros tenemos el agua, y el agua es muy común, sabemos que el agua es angular y polar, por la regla de, por la electronegatividad, por la diferencia de electronegatividad. Sabemos que este es más electronegativo y nos da una electronegatividad mayor a 1.7. Entonces, sabemos que es electronegativa, pero es angular. Y también es uno que está central y está unido. Pero ¿cuál es la diferencia? El oxígeno acá en el agua con el berilio, para que este sea lineal y este sea angular. ¿Alguna idea? Aprovechen de equivocarse conmigo, chiquillos, nomás, y mejor equivocarse conmigo que en la PCO. ¿Se les ocurre por qué puede ser que este que está unido con los dos sea angular y este lineal? Porque el oxígeno queda con electrones libres. Claro, esa es la clave, siempre hay que ver eso. Entonces, como queda con electrones libres, lo que pasa es que estos electrones nos repelen un poco a nuestros hidrógenos, porque no quieren estar cerca de los electrones que están acá, porque sabemos que las cargas similares se repelen. Pero ¿qué pasa con el berilio? El berilio solo tiene 2 electrones. Y lo más alejado que pueden estar estos electrones son acá. ¿Se entiende? Entonces, como la forma más alejada que tienen de estar estos electrones de estos enlaces es de 180 grados, se nos va a formar una molécula lineal. Sin embargo, como tenemos el agua, que es nuestro mejor ejemplo, el ejemplo que siempre vamos a usar harto, tiene electrones libres, estos tienen que estar separados de ellos mismos y separados del enlace. Entonces, van a tratar de repelerse lo más posible. Y entonces aquí también hay una repulsión de estos electrones de estos enlaces. Y entonces por eso, por ejemplo, no están en 180 grados o esto un poco más juntos. Porque en todas partes hay una repulsión entre los electrones, ya sea de los electrones enlazados como los electrones no enlazados. ¿Se entiende? El tetraédrico, el mejor ejemplo es siempre el carbono. Tetra es de 4, ¿ya? Siempre acuérdate, tetra 4. Y si te vas a acordar del tetraédrico, siempre el carbono. Porque como estamos en mención, nos va a servir también harto para para química orgánica, porque como les dije antes, química orgánica es solo la química del carbono. Entonces tenemos así. Vamos a dibujar, este es el metano, que es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, metano, sí. Entonces, ya. Así es. Entonces se forma esto en donde la diferencia en la distancia de los enlaces es toda de 109,5 grados. Pero es así. Tetraédrico es que se une el átomo central a 4 átomos periféricos. Estas cosas indican que uno está adelante o hacia atrás, ¿ya? Pero piensen en algo así como... No es una cruz totalmente. Es... Después lo... Pero es así.
está enlazado a 4. Si dice tetraédrico, es 4. Y además hay que notar que el tetraédrico no tiene pares de electrones no enlazados. En el carbono están todos sus electrones de valencia están enlazados. Claro, siempre que tenga 4 es tetraédrico. ¿Por qué? Porque tetra es 4. Ese es como el hack del nombre de esta geometría. Si dice tetra es 4 y por lo tanto está enlazado a 4 siempre. Y si no se acuerdan, siempre acuérdense de una molécula como el carbono, que el carbono siempre va a estar enlazado a 4. En enlaces simples. Ya, después vamos a ver otro tipo de enlaces que puede formar el carbono. ¿Ok? Entonces, ahora. ¡Ay, la borré! Mentira. ¿Es polar o apolar? Veamos. Déjenme ver. Bueno, el berilio y el cloro tienen una... Acá. ¿Polar o no? Veamos. El berilio tiene una electronegatividad de 1.5 y el carbono tiene una electronegatividad de 3. ¿Es polar o apolar? 3 menos 1,5. Ya tengo una respuesta. 2. Dijimos que angular no, tetraédrico tampoco, lineal. Ay, lineal apolar no. Y ahí tengo 2 apolares. ¿Están todos de acuerdo que es apolar? Tenemos que este es 1,5 y este es 3. Entonces su resta nos daría igual a 1,5. Cuando es menor a 1.7 es apolar o polar. Sí, pero estamos con este es el cloro. Cloro 2. Tranqui, tranqui. Recuerda que ya te puedes equivocar ahora. Ya. Entonces, ¿es apolar o no? Dime. Profe, pero se unen por enlace iónico, ¿cierto? ¿El berilio y el cloro? Si o sea, son el no metal con metal. No metal con metal. El enlace iónico, el otro es metal. O estoy confundiendo. Claro. Es no metal. Ay, déjame ver si es una sal. Claro, es un metal y un no metal. Sí, es un enlace iónico. Pero la pregunta igual dice si es polar o no polar. Pero imaginemos que ya es covalente para responder esta pregunta. Porque claro, es un enlace iónico y solo los enlaces covalentes son los que tienen polaridad. Pero imaginémosla. ¿Tendría? Bien, Sofi, la observación. Acuérdense que la polaridad, los que son más como complicados, son siempre los covalentes, los más mañosos, que son entre no metales y no metales. Serían entre hidrógenos, los de acá. Como los de acá, los que están unidos acá, o los hidrógenos, esos son los covalentes. Y ahí tenemos que ver si es dativo, polar o apolar. Los enlaces iónicos no conocen de si es polar o no, son simplemente enlaces iónicos. Son bastante débiles esos enlaces. Se separan muy fácilmente. Pero, siguiendo la pregunta, de todas maneras, esta vendría a ser apolar. Por una polaridad como universal, como les dije yo, de todas maneras,
si llegase a ser covalente, veríamos que del berilio se iría al... Bueno, por la diferencia, de todas maneras, no es polar. Y otra cosa además es que en total se irían hacia los dos lados y al final se terminarían anulando. Pero insisto, como dijo la Sofi, es un enlace iónico, es un enlace que no sabe de polaridad o apolaridad, porque eso es únicamente de los enlaces covalentes. ¿Sí, chicos? ¿Entienden? Para que pongan ojo, porque a lo mejor en la PSU les pueden preguntar cosas así, y a lo mejor no va a decirles esto, pero ustedes tendrían que responder quizá que no estamos hablando de un enlace covalente, estamos hablando de un enlace iónico, que de repente igual son bien tramposos. Y uno como está rápido, le puede jugar en contra. Ya, sigamos. B. Ahora, ¿cuál de las siguientes moléculas es o son lineales? Tenemos ozono, dióxido de carbono y azufre con hidrógeno, no me acuerdo en este momento el nombre, soy muy mal en nomenclatura inorgánica. Bueno, y el azufre con hidrógeno. ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber para armar las moléculas? Y después saber si es lineal o no. ¿Qué son las cosas que yo tengo que considerar? El átomo central. Ya, el átomo central. ¿Qué más tenemos que considerar? Claro, porque con el átomo central vamos a armar la molécula. Además del átomo central, ¿qué nos importa también? Lo vimos en la primera pregunta. Los electrones de valencia, también. Ya, entonces tenemos el átomo central, los electrones de valencia. Y una última que no va a ser, que después nos vamos a ir dando cuenta mientras la hacemos, es es como cuántos enlaces forma, ¿cierto? ¿Nos importa cuántos enlaces forma? ¿Chicos? Sí. ¿Y por qué nos importa los enlaces que forma? Como los enlaces que forma y los electrones de valencia. ¿Pueden unirse todos los electrones de valencia o pueden no unirse todos los electrones de valencia? Pueden no unirse todos. ¿Y qué pasa si es que no se unen todos? ¿Qué es lo que va a producir estos electrones no enlazados? Claro, se angula. Se van a repeler y van a tomar un ángulo. Muy bien. Bien, bien, bien. Entonces, tenemos hidrógeno del grupo 1, tiene solo un electrón. Azufre, me parece que está debajo del oxígeno. Ahí lo vamos a revisar. Bueno, el oxígeno es del grupo 6, el carbono es del grupo 4. Entonces tenemos 6 electrones, 4 electrones, un electrón en cada hidrógeno y el azufre. Si no nos acordamos qué hacemos, siempre volvemos a la tabla periódica, que es abajo del oxígeno. Aquí está, 6 electrones abajo del oxígeno. La tabla periódica, que es la PTU, es mucho más pequeña porque no nos importa como nada, solo como la parte de arriba. Entonces tenemos que aquí, grupo 6, el oxígeno y el azufre, o sea que oxígeno y azufre tienen 6 electrones de valencia, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el carbono 4. Entonces vamos a armar primero el azufre y el hidrógeno. Aquí. Hidrógeno. Voy a dibujar todos así para que sea más como
Ya, si están más rápidos, háganlo. Es la A, es o son lineales. ¿Ya? ¿Alguien más, si quiere, se tira a la piscina al tiro? Traten de hacerlo solo igual. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Y se forma un enlace acá y un enlace acá. Vamos con otro. El otro que es oxígeno. Oxígeno. ¿Sabemos por qué el S, por ejemplo, y el C son los átomos centrales en estas dos? ¿O tienen dudas o discrepan o se lo están preguntando también? Ya, no me respondo. Los lineales solo se conectan con una línea. Es que las líneas representan el enlace. Entonces, si yo dibujo el agua, igual voy a conectar el hidrógeno con el oxígeno con una línea. Los lineales se conectan como si fueran una línea, así como formando 180 grados. Eso sí, y no con la fórmula como... Los lineales, si no los ves, es como así. Ya que hay un átomo, otro y otro. En cambio, los angulares son así. Ah, ya. Sí, siempre van a ser, claro, lineales, una línea. Y por eso esa es como así los puedes ver. Y el angular es un ángulo, literalmente, es como la forma de un ángulo. En cambio, los otros sí van a tener un ángulo, por ejemplo, van a tener un ángulo, pero no tienen como la fórmula en la que uno representa el ángulo, por eso esta se llama angular. Y esta, por ejemplo, tetraédrico, porque tiene 1, 2, 3, 4. Si todas tienen como su hack. Y los lineales, claro, son una línea. Ahora, entonces estábamos con el dióxido de carbono. ¿Alguien más que me quiera tirar la respuesta al tiro y la vamos viendo? Y así ven si se equivocaron y por qué. O si están bien y se aseguran. ¿Sí? ¿Por qué crees que es B y no A? E. No, tranqui, si aquí estamos para entender todo y después estar segura. Pero ya, tenemos E, B. ¿Por qué crees que es B? ¿Alguien que cree algo distinto? Claro, pero ¿qué pasa? Tiene 2 electrones acá arriba y 2 electrones acá abajo, ¿o no? Y los electrones de arriba, ¿repelen con alguna mayor fuerza que los electrones de abajo o repelerían en la misma fuerza? Con la misma fuerza, así como en magnitud. Para ponerlo más fácil, ¿son distintos? ¿Tienen alguna característica distinta los electrones? ¿De arriba con los de abajo? Como 2 puntitos, piensa que son 2 puntitos, ¿son iguales o distintos? Pensemos todos porque así, si pensamos todos juntos, yo no les voy a estar diciendo la respuesta, entonces tenemos la misma, claro, tienen la misma fuerza, ¿cierto? Entonces empujan con la misma fuerza hacia arriba y con la misma fuerza hacia abajo. Entonces si yo, por ejemplo, estoy tirando la cuerda con la misma fuerza hacia un lado y hacia el otro, ¿alguien va a ganar
por ejemplo, en ese tirar la cuerda? ¿O se van a quedar ahí quietos todo el tiempo porque están tirando con la misma fuerza? No va a ganar nadie, ¿cierto? Entonces, como no gana nadie, se quedaría como en la línea porque están tirando hacia arriba y hacia abajo para repelerse, o ganaría uno y quedaría más cerrado hacia arriba o más cerrado hacia abajo. Sí, pero lo que vamos es que se repelen con los del enlace, ¿cierto? Pero se repelen tanto los de arriba como los de abajo. Y no existen como electrones que sean quizá un electrón con mayor masa, un electrón... No, son todos los electrones iguales, como en masa, en la fuerza que tienen. Entonces, como son los electrones iguales siempre, el par de electrones, y además tenemos que arriba va solo uno, y abajo va, arriba van solo dos, y abajo también van dos, estamos haciendo que los de arriba es una pareja de electrones iguales, ¿cierto? Entonces, si se repelen los de arriba con el enlace y los de abajo con el enlace, ¿se van a angular o se van a quedar ahí porque va a haber una repulsión tanto de la misma magnitud de arriba con la de abajo? Claro, se quedan ahí porque como dijimos, estos son iguales. Entonces, por eso hay que razonarla. Ya no siempre vamos a tener la suerte de que sea como un átomo que forme un dueto. Vamos a tener estos también. Entonces, ¿por qué es lineal? Porque claro, los electrones de acá abajo y los de acá arriba, como lo he dicho, son iguales. Entonces, los de acá van a repeler a los de acá, a los del enlace, pero también los de arriba van a repeler a los del enlace. Y ninguno tiene una fuerza más grande que otro para repeler lo suficiente como para que se forme un ángulo hacia arriba o otro hacia abajo. ¿Se entiende? Ya, bacán. Entonces ahí tenemos uno. Entonces vamos a descartar las que no tengan a la A y vamos a revisar paso por paso. No, no y no. Ya. Parece que esta está mala, ¿ok? Pero ahí lo vamos a ver. Esta tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. ¿Cierto? Y se forman dos enlaces acá, dos enlaces acá. Entonces, lo que siempre nos importa son los electrones que quedan libres acá. ¿El carbono tiene algún electrón libre? No. Chiquillos, me van a matar porque me equivoqué así estúpidamente. Pero ya. Entonces, ¿es lineal o angular? ¿Aló? Después vamos a resolver lo que me equivoqué. Ay, qué atroz, perdón. Ya, entonces el CO es lineal. Perdón, soy tan tonta. Ya, pero filo, vamos a aclarar la duda al tiro porque me equivoqué y hay que hacerlo antes de que me equivoque de nuevo. Entonces, esta es lineal y yo me equivoqué en esta. ¿Por qué? Porque soy muy pava y la dibujé mal. Porque esta se parece al agua. Yo lo dibujé arriba y abajo, pero se dibujan aquí al ladito. Perdón, chiquillos, perdón.
Oh, qué rabia. Ya, miren. ¿Se acuerdan que el agua dijimos que se dibuja así y tiene los electrones así, así, así? Y claro, uno acá y acá. ¿Se acuerdan que se las dibujé muchas veces así el agua? Ay, qué tonta. Y lo enredé, perdón. Chicos. Y ahí con el azufre pasa lo mismo, perdón. Pasa lo mismo, yo de pava. Porque claro, entonces, no, no es lineal. Perdón, Renato, perdón, porque te hice pensar algo que nos demoramos mucho en esto. Ay, perdón, ¿cómo tan tonta? Se dibuja así. Entonces, claro, no es lineal. Déjame buscar la tablita. Si yo, de verdad que lo mejor es la tablita. No, si lo que yo dije es porque lo dibujé mal. Pero miren, la tablita que les pasé yo, vamos a buscarla al tiro. Abrí o cerré las cositas. Ya, a ver, vamos a abrir la... Se dibuja, era la B, pues yo... Lo peor de todo es que cuando revisé esto, cuando hacía la clase, yo... Yo la pensé y dije, no, si es la B, es la B. Y de hecho dibujé esta geometría. No sé qué me pasa. Me pongo nerviosa y me equivoco. ¿Hasta cuándo? Ya. Mi técnica fue dibujar esta cuestión, tener esto en mi pared. No les voy a mentir la verdad. Tenemos claro, es que esta que es lineal, que me indica que tengo el átomo central y dos átomos laterales, ¿cierto? Y ahora la que vimos nosotros es con dos pares de electrones libres, un átomo central y dos laterales, ¿cierto? Entonces vendría a ser la AB2E2. Esta, la de acá. Por eso yo les dije, ¿se ve o yo no, o no se ve? Quizá. Ay, que ya, soy pésima en esto. Y explicando con esto. Ahora sí. Me tienen que decir porque parezco después loca hablando sola. Ya. Esta tabla, yo, si les soy sincera, la tenía en mi pared en todas partes. Porque la dibujé 1000 veces. ¿Por qué? Porque me indica cuando tengo el átomo, por ejemplo, a ver, empecemos con uno fácil. El átomo central y los átomos de lado. Y aquí tenemos, por ejemplo, el berilio con el cloro, con los dos cloros, ¿cierto? Y me dice, dos átomos laterales, uno central, y ahí claro. Ahora, aquí tengo 100 electrones que sobren, como 100 electrones no enlazados, todo esto. Y después yo voy a empezar a tener una letra E. La letra E corresponde a los pares de electrones sin compartir. Y nosotros queremos la de la SH2, la de la H2S. S tiene dos pares de electrones, o sea que sería una E2. Tiene dos hidrógenos, que serían la B, los átomos que no son el átomo central. Entonces tendría 2B, E2, B2. Y un átomo central que sería la A. Y tenemos acá A, que sería nuestro azufre, B2, nuestros dos átomos de hidrógeno, y E2, nuestros dos pares de electrones no enlazados. Entonces ahí nos quedan hacia arriba. Y se forma la molécula como el agua. Sí, sí, es la tabla. Si yo les dije que esto es de mucha memoria. Y después se entiende por qué es que tienen este... Y lo que hay que entender es que como hay electrones no enlazados, se genera una repulsión. Pero es como la memoria, es una tabla horrible. ¿Sí? Así que esta tabla tiene que ser como su Biblia. Péguenla ahí en su pared. En su pared, en la cabeza, no sé.
donde quieran. ¿Ya? Y ahora vamos de nuevo a la clase. El PAO. Y tenemos el O3. ¿Quién me había dicho que creía que era el O3? Veamos, tenemos el O, doble enlace, O, oh, qué fea. Y un enlace, y este es menos, y este es más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este tenemos 1, 2, 3. ¡Ay! Ya. Este se dibuja así. Y bueno, sabemos que el oxígeno tiene un montón de electrones. Un montón de electrones sin compartir porque básicamente necesita solo 2 enlaces. Entonces, como tiene un montón de estos electrones sin compartir, esto se va a repeler. Se van a repeler entre todas. Entonces, lineal no va a ser. Porque va a tener estos montones de electrones no enlazados repeliéndose entre todos, entre los enlaces que formó. Entonces, el O3 no va a ser lineal. El O2 sí podría ser lineal porque, claro, forma un enlace así. ¿Sí? Que alguien me había dicho que era el O3. En cambio, el O2 es distinto al O3 porque aquí no hay una repulsión neta. Aquí este siempre va a ser lineal porque es igual. No obstante, este tiene un montón de electrones repeliéndose en cada uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí está. ¿Sí? Ay, que no. Aquí tengo el chat. Alguien me había dicho que el O3 podía ser. A ver si le queda claro por qué no podría ser el O3, pero el O2 a lo mejor sí es lineal. Ya. Bacán. Chicos, perdón por equivocarme. Ando pésimo últimamente. Muy pava. Y claro, como era la B. Y yo me equivoqué y lo hice pensar una cuestión nada que ver. Ya, sigamos. Voy a agrandar esto. Uy, ya se nos va a hacer tarde. Ya, avancemos. Vamos a determinar la estructura de Lewis, la geometría molecular, el ángulo de separación e hibridación de los compuestos. Vamos a dibujar el... A ver. Más que el ángulo de separación, hay que verlo en la tabla más que otra cosa. No los voy a... Y si les digo la verdad, preguntan los más comunes en la PTU. Los más importantes para aprenderse yo creo que son los angulares, los lineales, los tetraédricos. Son como los más importantes, ¿ya? Pero igual uno nunca sabe cómo puede ser la PTU, así que hay que sabérselos todos. Pero esos son los más importantes. Por ahora no les voy a preguntar los ángulos de separación y la hibridación. Vamos a tratar de dibujarlo, ¿ya? Entonces tenemos el cloro, el PB cloro, cloruro de plomo. ¿Qué hacemos? No sabemos de qué grupo es el cloro, porque no sabemos la tabla periódica de memoria. Entonces retrocedemos acá. Y tenemos que el plomo está acá, en el grupo 4. O sea que tiene, ¿cuántos electrones de valencia el cloro? ¿El plomo? ¿Aló?
4 electrones de valencia. Y el cloro que tendría 7 porque es del grupo 7. Entonces, ¿cuál es el átomo central? ¿Plomo o cloro? Tenemos Pb, cloro 2, si no me equivoco. Claro, el plomo. Entonces ponemos el plomo acá, al medio. El cloro es del grupo 7, ¿cierto? ¿Cuántos enlaces puede formar el cloro si es del grupo 7? 1. Entonces, 1. ¿Cuántos electrones quedan no enlazados? 2 no enlazados. Entonces los vamos a poner aquí arribita. Aquí está. Cuesta acá. Y lo vamos a enlazar al cloro. Entonces, ¿queda lineal o no? No. ¿Por qué? Porque estos electrones nos mandan hacia abajo los electrones del enlace, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos con el ion amonio. Aquí el ion amonio hay algo que sabemos de los enlaces. El amonio con el nitrógeno con el hidrógeno forman enlaces covalentes, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de enlace hay? ¿Qué tipo de enlace forma el nitrógeno? Hay un enlace especial que hay en el nitrógeno, en el ion amonio, que no está en el amoníaco, en NH3. ¿Qué puede ser? Porque como estamos en repaso, aprovechemos de repasar. ¿Qué le ocurre? Sabemos que es un enlace covalente. Existen 3 enlaces covalentes, ¿cierto? El covalente polar, el covalente apolar. Sí. ¿Y por qué un covalente dativo? Porque ocurre que el nitrógeno tenemos que es del grupo 5, ¿cierto? O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. No, no están bien repartidos. Están mal repartidos. Aquí. Tenemos que el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos enlaces tiene que formar para cumplir con su regla del octeto? 3. Pero en el amonio formó uno extra, ¿cierto? Porque claro, tiene más electrones de valencia que permiten formar más enlaces, a pesar de que solo necesita 3. Entonces, como solo necesita 3, el nitrógeno forma aquí 3 enlaces. Y entonces no necesita uno extra, porque aquí tiene su regla del octeto cumplida. ¿Ok? ¿Tenemos eso claro? Que tiene su regla del octeto. Entonces, ¿qué pasa con el covalente dativo? ¿Qué es un covalente dativo? Significa que él dona un electrón
para formar otro enlace. Como que le presta, como ya yo te presto, ven. Como que lo vio solito, le dio pena y le prestó un electrón. Entonces, ¿a quién le prestó un electrón? Se lo prestó a un hidrógeno más. O sea, un hidrógeno que le falta un electrón. Básicamente no tiene electrones. El hidrógeno más siempre se le llama protón. Protón. Entonces había un protón en el ambiente, por decirlo así. A él le falta un electrón. No tiene nada para cumplir con su... Ni siquiera tiene un electrón para cumplir con su regla del dueto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó acá? Como está solito, como está sin electrón, el nitrógeno le prestó un electrón y se unió a él. Como le dijo, ya yo te presto, y se unió. Entonces nos va a quedar así. Qué horrible. Lo vamos a dibujar así hacia el lado porque tengo el chat. No veo entonces. Renato, ¿me sigue? Nadie más me responde. Y le prestó a este protón. ¿Y por qué no tengo dibujado el electrón de acá? Porque este es como que se fue así. Esto se fue así y se ve así. Uno ahí y uno ahí. Uno ahí. Se lo prestó al hidrógeno y otro al nitrógeno. Y se formó. Entonces, eso es el covalente dativo, que le da un electrón, que se lo presta para que se pueda unir. ¿Por qué lo vio solito? Porque le falta. Y entonces el hidrógeno, que no tenía ninguno, como le prestó el nitrógeno un electrón para que se pueda unir a él, se formó su dueto. Como que pasó de tener nada a tener sus dos electrones que le faltan. ¿Se entiende? Entonces esto ya... así el dibujo real. Pero no vamos a ir tan al fondo de esto. Pero filo. La cosa es que le prestó un electrón y de esa manera el hidrógeno, que no tenía ningún electrón, cumple con su regla del dueto y el nitrógeno no queda con un electrón extra. Queda exactamente con los 8 electrones porque se usaron sus 2 electrones que sobraban. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Y entendiste bien lo que es el dativo? Espero que te acuerdes ahora. Bacán. Y entonces aquí está, con su regla del dueto todos y su regla del octeto del nitrógeno. Más o menos así queda. Igual quedaría más como se dibuja el carbono. ¿Ya? Y aquí tenemos una de las geometrías moleculares. No nos sobra ningún electrón, ningún par de electrón, ni hay ningún... Así que sería una tetraédrica con una separación de 109,5 grados. El trióxido de azufre. ¿Cuál va al medio? ¿Qué hora es? Ya nos queda poquito. El trióxido de azufre. Va el azufre al medio. Ok. Entonces tenemos el azufre. Y tenemos 3 oxígenos. Oxígenos. Son todos del grupo... Oh, qué feo eso. Son todos del grupo 6. ¿Cierto? Entonces,